Canal 4, siempre más. Internet 10 megas, más telefonía, más televisión básico. Llámanos al 64 44 98. Por el momento, con esta estructura de Estado, no. O sea, con este nivel de presión fiscal, Argentina es absolutamente inviable. Tiene 101 impuestos, 65.000 regulaciones, y eso hace que invertir en Argentina sea un infierno. Y si por esos milagros de la naturaleza llegás a ganar plata, va a venir un político chorro con el verso de la justicia social y la redistribución del ingreso y te va a robar lo que ganaste, con lo cual es inviable. ¿Cuál fue el principal error de este gobierno al aplicar la política económica? La pregunta sería más fácil, ¿cuál fue algún acierto? Porque ha sido una máquina de cometer errores, ha hecho todo mal. Desde el propio momento en el cual Marcos Peña decidió dinamitar el Ministerio de Economía y darle el cargo más importante, que era Hacienda y Finanzas, a un keynesiano como Pratgay, la suerte del gobierno quedó echada para mal. Y después nunca más se pudo corregir. Y después fue una concatenación de errores. O sea, un continuo de errores hasta que terminó de dinamitarlo todo el 28 de diciembre del año pasado, que es cuando el momento que ya directamente se genera una debacle dentro de la economía, ¿no? ¿Cuál sería, es una pregunta muy lineal, pero cuál sería el plan para poder reconvertir esta situación económica y social crítica que vive el país? Hacer una reforma del Estado que baje drásticamente el peso del Estado sobre los individuos que producen. No puede ser que, digamos, a los parásitos le vaya mejor que al que produce. Eso hace que la sociedad sea inviable. Entonces vos necesitas hacer una profunda reforma del Estado, bajando drásticamente el gasto público, tal que puedas bajar impuestos y volver a crecer. ¿Y el gobierno no está en eso? ¿En el tratado de bajar el gasto público no es suficiente? No tiene ni la capacidad ni las agallas para hacerlo. ¿El acuerdo con el fondo es un salvavidas de plomo? Al fondo fuimos porque si no estaríamos en default. Argentina ya está en crisis. Argentina, si no fuera porque fue a pedir la escupidera al Fondo Monetario Internacional, se le cortó el financiamiento voluntario, con lo cual en su defecto Argentina estaría en default. El tema es qué hacemos con el acuerdo con el fondo. Es decir, hay que hacer un ajuste fiscal, pero precisamente no tenía que pasar por subir los impuestos, sino que tenía que pasar por bajar el gasto público. Y sin embargo de eso ni noticias. El Estado como administrador de los fondos, si reduce impuestos y baja la carga impositiva, naturalmente se desfinanciaría y no podría mantener toda la estructura que tiene el Estado. Fundamentalmente la pregunta va apuntada hacia el sector de la pobreza, que es cada vez mayor. ¿Qué hacemos con los pobres? A ver, digamos, con el verso del Estado presente, digamos, para ayudar a los pobres, o sea, lo único que se generó fue más pobres, porque te recuerdo que en los 70 la pobreza en Argentina era 5%, hoy es 33%, se multiplicó más de 6 veces, mientras que el Estado, digamos, se multiplicó por 2. Listo, digamos, los números son demasiado claros. Es decir, vos subís los impuestos, el impuesto es como decir freno, es un freno a la actividad. Cada vez que vos le pones un impuesto estás castigando a alguien. ¿Sí? A ver, digamos, ¿de dónde viene el origen de la palabra impuesto? Digo, primero digo, te debería mostrar que es algo que no es voluntario. ¿Sí? Digo, porque digo, o pagás o garrote. De hecho, mirá la naturaleza violenta y nefasta del Estado, que según un burócrata que se creía un iluminado, digamos allá por las primeras décadas del siglo XX, en Estados Unidos prohibieron el alcohol. Entonces apareció un héroe llamado Al Capone, que era el que, digamos, tomaba los riesgos de ser perseguido por el Estado para llevar el alcohol desde aquellos que lo producían a los que lo querían, ¿no? Digamos que hoy a la postre te das cuenta que era una cuestión meramente regulatoria. Por esa cuestión meramente regulatoria, Al Capone fue tratado de traficante, ¿sí? Como era un negocio muy riesgoso, porque tenías el Estado encima, digamos, obviamente, había una renta grande, pero eso hacía que hubiera otros que querían participar, entonces terminó en una oleada de violencia.
Entonces, digamos, acá Al Capone se lo definió como un asesino, digamos, como un traficante. ¿Y por qué terminó yendo preso? Por evadir impuestos. O sea, digo, lo que te tiene que quedar claro es, la sociedad se divide en dos: en los parásitos inútiles de los políticos y los que producimos riqueza, ¿sí? Y lo único que le importa a los parásitos es chuparle la sangre que le produce riqueza. O sea, no le importa otra cosa. A ver, al político lo único que le importa es estar en el poder. Y en Argentina está claro, digamos, porque los únicos que progresaron son los políticos. Todos los demás vamos para atrás. Y esto pasa en Argentina desde hace 70, 80 años. Argentina, antes del año 45, era el quinto país más rico del mundo. Hoy es menos de 60. Listo, está todo dicho. O sea, ¿queremos seguir reinsistiendo con el populismo? Bueno, así va, no va. Digo, cada vez más pobre. No tenemos otra que, digamos, como dice mi amigo Lázari, me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia. Javier, ¿estás en una carrera política o lo tuyo solamente es un aporte desde lo económico, de tu posición liberal? Es bastante interesante lo mío como carrera política porque detesto la política. Me parece una actividad de mierda, sucia, roñosa. O sea, tengo la peor de las opiniones. Además, me parece una locura, digamos, las personas como Mauricio, como outsiders, o sea, digo, tratar de mezclarse con esa gente, o sea, digo, no, yo, digamos, lo mío es la batalla cultural. Es abrirle los ojos a la gente, que se den cuenta que en realidad, digamos, porque ¿qué es un político? Un político es una suerte de sociópata, es como un psicópata, pero a gran escala, un sociópata, ¿sí? Que quiere hacer creer a la gente que son todos unos inútiles, unos inválidos en todos los aspectos de su vida y que si no es por él no podés vivir. Y en realidad es al revés, porque vos sos el que producís, él es el parásito. O sea, entonces, digamos, o sea, lo que yo quiero es que la gente se dé cuenta que el problema por el cual Argentina se hunde es por la política, no que, digamos, la solución es la política.